Esta exposición en realidad son como si dijéramos dos proyectos que se exhiben conjuntamente y que tienen un poco el denominador común de que inciden sobre la idea de artes aplicadas. Digamos que casi todas las piezas que componen la exposición son o bien objetos decorativos o bien objetos de uso. El primer proyecto son figuras caucasianas y se trata de una serie de elementos que, a partir de unos dibujos de personajes de figuras caucasianas, plantean pues toda una serie de elementos, digamos casi de tipo lúdico a veces, o ejercicios casi analíticos alrededor de ellos, de forma que esas figuras tú las puedes recomponer, descomponer, analizar, ver cómo están compuestas y tal. O sea, digamos que de los dibujos originales, que son dibujos de un pintor alemán, digamos de estética académica, se han hecho como unas versiones geométricas, y a partir de esas versiones geométricas se han creado pues una serie de objetos, que son puzzles, relieves, sellos, todo tipo de elementos que servirían en su caso para reconstruir la imagen en otro sitio, o llevarla a otra parte, o para ver de qué forma está formada. También un poco haciendo ver cosas que están implícitas o subyacentes en el modelo original. Dentro de las piezas que tienen que ver con los dibujos de tipos caucasianos de Theodor Hochschild, uno de los ejemplos es este trabajo, que digamos que a partir de uno de esos dibujos, este personaje de aquí, digamos, hizo una versión muy sintética y muy geométrica del tipo, y luego se construyó esta pieza de arte aplicado, que sería, por así decirlo, casi un juego para niños, donde hay una pizarra con un dibujo, digamos, trazado fijo, que son estas líneas que corresponden simplemente al contorno de la cabeza y esta parte un poco del tronco y el tocado de la figura, y luego hay esta serie de reglas o de plantillas que sirven para, hipotéticamente, si tuviéramos una tiza o algo por el estilo, podríamos ir sobre el tablero, sobre la pizarra, y con esa tiza ir marcando toda esta serie de óvalos y de ovoides y de figuras para completar la fisonomía del personaje. Este dibujo se llama Yigit, que es la palabra caucasiana, digamos, que designa la idea del jinete, ¿no? Y este jinete en concreto se dibujó a partir de uno de los dibujos de Hochschild, pero reduciéndolo simplemente a una composición con polígonos muy simples. Son todos triángulos o bien romboides, rombos, trapecios, trapezoides, y mediante toda esa serie de polígonos se construye la figura. Todos esos polígonos están descompuestos en esta especie de línea de horizonte, de forma que configuran, por así decirlo, casi como una idea de paisaje o de relieve. Y luego este rompecabezas permite configurar igualmente la imagen, colocando las piezas que están puestas sobre los raíles dentro del marco que se ha construido con listones para limitar el contorno de la figura. Y finalmente estos dibujos se le dieron simplemente como líneas de contorno a dos niños para que rellenaran, digamos, la figura como a ellos les pareciese, con la idea de que dentro de la configuración que el dibujo provee, digamos que la resolución plástica a efectos del color y tal puede ser muy, muy distinta, ¿no? En todas las variaciones que ellos fueron planteando. La otra parte de la exposición, la que vemos aquí, son tres máquinas en estilo moderno. A partir de tres figuras, digamos, claves del momento, digamos, en que aparece o se funda, digamos, la modernidad en el diseño y la arquitectura, pues se han creado tres elementos o tres series de elementos que de alguna forma pues ponen en cuestión o analizan también pues las pautas o la idea de diseño que se asienta, digamos, en la cultura occidental a partir de un determinado momento. Digamos que el contraste entre las dos partes tiene que ver con la idea del otro, en el sentido de que
hay como una reflexión sobre lo que nos es ajeno, tanto por ser lejano y supuestamente estar en un estadio de civilización anterior al nuestro, como eso otro también que es como el paradigma de lo moderno o de lo que de alguna forma va a regenerar la vida y llevarnos a un estadio de civilización superior al que disfrutamos. De la serie, digamos, de las 3 máquinas en estilo moderno, la primera máquina es esta máquina de trazado que se basa en el logotipo que diseñó Peter Behrens para AEG. A partir de ese logotipo pues se ha creado este dispositivo que tiene pues, elementos mecánicos muy simples, pero que permiten desplazar una serie de reglas para situar el logotipo en el centro y luego mediante todas estas plantillas que se desplazan por raíles y tal, dibujar, digamos, el motivo central y luego esta otra parte que se puede levantar y abatir sobre el tablero para hacer el dibujo de la celdilla. Esta pieza está basada en dibujos y escritos de un arquitecto alemán, se llama Heinrich Tessenow. El mueble que veis aquí, como en esta especie de expositor, está tomado de un dibujo suyo. Lo que hay en el interior son 2 formas que él utiliza como una especie de diagramas explicativos en un escrito suyo que trata sobre la idea de la artesanía y de la pequeña ciudad como, digamos, el contexto ideal para el desarrollo óptimo del espíritu humano. Y entonces esta forma estrellada que veis aquí es como la situación de desequilibrio o de desazón, y la forma circular, pues obviamente esa idea del círculo perfecto pues representa un poco la armonía. Los objetos en realidad, a mí la gracia lo que me parece divertido es que son misteriosos por falta de contexto, que de alguna forma es algo que también la exposición se propicia porque digamos que hay una cierta voluntad de esclarecer las cosas mediante cartelas y tal, porque explican cómo funcionan o de dónde proceden las imágenes, pero al mismo tiempo las imágenes de por sí son complejas, bien porque son objetos que digamos tienen la posibilidad del movimiento, pero al no estar moviéndose uno no termina de leerlo, o bien porque, sobre todo en el caso de las piezas de las figuras, están descompuestas.